Shalom. Antes de comenzar con esta lección, hay que darle toda la honra, gloria, poder, alabanza y dominio al único Dios todopoderoso existente, Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Rahakwadash. Doble honores a nuestros apóstoles, ancianos y obispos de la Gran Piedra de Molino. Yo soy el hermano Yawasab. Y en esta ocasión, si el Espíritu me lo permite, quiero apoyar el punto que el hermano Dawadá, que su canal es GMS Anciano de Días 17, estaba haciendo acerca de un comentario que una mujer dejó en uno de sus videos, donde básicamente expresa que se ofendió por la manera en la que el hermano se expresa. Y esto no es algo nuevo entre la relación de los profetas del Señor y el pueblo, sino que es algo que ha ocurrido desde tiempos antiguos. Le ocurrió a Yahabushai, le ocurrió a Juan el Bautista, a Jeremías, a Isaías, a los discípulos de Yahabushai, que básicamente los apóstoles fueron perseguidos y matados por el pueblo, por la gente. ¿Por qué? Porque simplemente no se acomodan al mensaje y al espíritu que Yahabushai le ha dado a sus profetas. ¿Ok? Y la mayoría de nuestra gente suele juzgar más por apariencias que por lo que hay detrás de alguna jerga, de alguna manera de hablar, de expresarse. Quizás dependiendo de tu contexto, de dónde naciste, si naciste en el barrio, si el Señor te sacó de un estilo de vida donde tenías algún tipo de refinamiento en tu lenguaje. Si eres un hermano con una posibilidad económica baja, andas en bicicleta, en camión, o si eres un hermano que siempre ha tenido su recurso, tiene coches, tiene un buen trabajo, etc. Todo eso puede variar entre los hombres que el Señor llamó a esta verdad, pero lo que es igual es su espíritu. Lo que no va a cambiar es el mensaje. Ahora, otra vez, puede variar la manera en la que cada hermano se expresa y su apariencia, pero lo que hay en el mensaje, en el espíritu, en la mente, en el corazón de ese hombre, es lo que importa. Como está escrito, el Señor no juzga por apariencias, sino juzga lo que hay en tu corazón. ¿Ok? Y esto es Mateo 11:6. Dice, y agregó, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Porque la gente se andaba ofendiendo en cómo Yahabushai se expresaba. Hay varios pasajes en la Biblia que enseñan que el pueblo quería aprender a Yahabushai y arrojarlo por una montaña. ¿Por qué? Porque los estaba cortando con las escrituras. El Señor estaba reprendiendo, el Señor les estaba haciendo mirar su maldad. Y el Señor era un hombre austero, el Señor era directo, era crudo en la forma en la que Él se expresaba. Y el Señor no tenía respeto de personas. El Señor no le importaba si era el sumo sacerdote, maestro de la ley, el que estaba sentado en la máxima autoridad de los fariseos. El Señor les decía, hey, ustedes son una camada de víboras. Hey, ustedes andan aprovechándose de la gente.
Y eso traía ofensa entre los maestros de la ley y el pueblo, porque tenían ciertos estándares o lineamientos de lo que se supone que un hombre del Señor debería ser, o cómo mirarse, o cómo expresarse. Y eso es algo que ocurre hoy en día. Pero dice, mientras los discípulos de Juan se iban, Yahushua comenzó a hablar de él a las multitudes. ¿A qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil sacudida con la más leve brisa? ¿O acaso esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa? No, la gente que usa ropa costosa vive en los palacios. Y está hablando acerca de cómo es que Juan el Bautista, él no cumplía ninguno de los estándares que la gente tenía de un siervo del Señor. ¿Por qué? Porque como está escrito aquí, los maestros de la ley, ellos andaban vestidos con túnicas largas, con ropas costosas. Déjame ir a ello. Esta era la idea de un siervo de Dios. Y es muy parecido a lo que la gente espera de un siervo de Dios hoy en día. Esto es Marcos 12 y 38. Y en su enseñanza, Yahushua les decía, cuídense de los maestros de la ley religiosa. O sea, estamos hablando de gente que tenía un estatus, un puesto entre la nación. Eran los maestros de la ley. Pero el Señor dice, cuídense de ellos. ¿Por qué? Porque les gusta pasearse con vestidos que llaman la atención, con ropa costosa, para que los saluden en las plazas. Hey, mira cómo dice aquí, pues les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas y recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Ese era el estándar, esa era lo que la gente esperaba de los maestros de la ley religiosa, es decir, los que estaban supuestamente al servicio de Dios. Tú ves a todos estos cristianos católicos, entras a sus templos y tienen imágenes, aire acondicionado, el grupo de la alabanza, bocinas, pantallas. El pastor está con su traje de 3 piezas, sus zapatos lustrados, rasuradito. Tienen el hermano que se encarga de ecualizar la música para que todo se escuche bien. Hay iglesias donde usan sistemas de iluminación para cuando la alabanza toque, las luces jueguen colores y todo esto es apariencia, todo esto es para que tu mente básicamente caiga en un encanto, para que te encantes, para que te sientas cómodo en ese lugar. Pero nada más empiezan a hablar de la doctrina que ellos enseñan y es pura diarrea saliendo de su boca. Te enseñan la doctrina del infierno, te enseñan que el Señor ahora ha extendido el pacto a toda nación, te enseñan que el nombre del Señor es Jesús, Jehová. No te enseñan qué es la marca de Apocalipsis 13 que ya está tan cerca. Te enseñan que tú puedes comer alimentos inmundos como puerco, mariscos que el Señor los limpió.
Y esto no solamente ocurre en iglesias israelitas del mundo que están completamente lejos del conocimiento de que son el pueblo de Israel. Incluso hay campos israelitas, y el que más se me viene a mi mente que hace todas estas cosas es IUIC, Israel Unido en Cristo. Pero también grupos como Sicari, ICUPK, manejan toda esta fachada para ser elogiados por la gente. Sus videos tienen efectos especiales, tienen intros con música, tienen las paredes adornadas con oro de algodón, oro falso. Se visten con túnicas supuestamente de oro, ponen leones en las paredes, espadas, como si fuera un palacio del tiempo antiguo. Se llaman general, el capitán, el sacerdote, básicamente todo su ministerio gira en la vanidad. Y el Señor dijo, cuídense de esa gente que nada más anda mirando lo que hay en tu exterior, pero no andan visoreando o no andan checando lo que hay en su interior. ¿Ok? Ahora, esto es Juan 1:46. Y Natanael le dijo, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Le dijo a Felipe, y Felipe le dijo, ven y ve. Porque Nazaret era básicamente un barrio, una región que hice un pequeño estudio ahí en el chat GPT, le estuve preguntando algunas cosas de Nazaret, y dice que era una región donde había muchos paganos y básicamente no estaba muy unida a las otras regiones israelitas que mantenían ciertas costumbres israelitas, ciertas leyes, ciertas cositas. Entonces, cuando la gente se enteró que el Mesías, el Mashiach, venía de esa región, era como que, pero no, man, el Mesías, siendo el Hijo de Dios, él debe de nacer casi en el palacio, educado desde pequeño entre los fariseos, ropas costosas, no allá en regiones lejos de aquí, en lugares, en tumultos de gente pobre y crimen. Pero de ahí es donde Yahweh sacó al Mashiach, al profeta de los profetas. Es exactamente lo mismo que el Señor ha hecho con nosotros. El Señor ha levantado a hombres de todo tipo de región, educación, de estilos de vida. Drogadictos, alcohólicos, asesinos, defraudadores, estafadores, mentirosos, gente que andaba de mañosa. Ahora tú te puedes ofender y decir, no, el Señor no va a agarrar a un drogadicto con razón. Ahora crees que el Señor te utiliza porque eras un drogadicto. El Señor escogió en su campo a los 12 apóstoles, un celote, un sicario, un asesino. Escogió a lo que hoy llamaríamos un político corrupto. Escogió a un recaudador de impuestos, alguien que era mal visto por la gente. Escogió a un pescador. El Señor pudo haber escogido a maestros de la ley religiosa, pero Él quería demostrar que no es tu propio estudio o esfuerzo lo que te da este conocimiento y la santidad en el Señor.
que tú seas inscrito desde pequeño a una escuela cristiana y luego te pases a estudiar teología y luego tengas doctorados en el estudio de la Biblia, eso no es lo que te hace cercano o lo que te da el entendimiento de la voluntad del Señor, sino que es algo meramente propio que viene del Señor y viene por medio de su Espíritu. Dice Mateo 12:33, pues a un árbol se le identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto es bueno. Y si el árbol es malo, su fruto es malo. ¿Qué chingados te importa la apariencia del hermano? Ahora, obviamente, como menciono, ahí todo viene con un balance. Un hermano no va a salir al campo a enseñar pareciéndose un vagabundo, todo cochino. Como que el Señor te sacó de entre la basura, que sí, el Señor nos sacó de entre la basura, de entre lo más bajo que hay. Pero conforme vamos creciendo en el Espíritu, el Señor nos va limpiando. Empezando con nuestro espíritu, nuestra conciencia, nuestra mente. Pero eso no quita que fuimos educados de diferentes maneras, man. Hay hermanos que hasta el día de hoy, nuestros familiares, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, dicen pendejo. Dicen la palabra, son mamadas. Decir a la verga. Son palabras de nuestro día a día. Así se mueve el entorno donde nosotros vivimos. Y nadie se ofende. Pero cuando venimos a hablar de las cosas del Señor, caen en este juego otra vez de pensar que son como los fariseos. Tienen que mirarse con vestidos largos, tienen que tener cierta riqueza, tienen que mirarse como hombres respetados por la sociedad. Pura apariencia. Pero eso es ¿por qué? Porque ese hombre o esa mujer no identifica el fruto, no identifica que las palabras de los hermanos, el mensaje que anunciamos, es del Espíritu. Lo que esta gente busca es el fruto de que, ¿dónde está tu iglesia, tu templo? ¿Dónde están tus congregantes? ¿Por qué no tienes esto y lo otro? ¿Dónde está tu saco? ¿Dónde está tu maletín? ¿Dónde está la prosperidad en tu vida? Para que nosotros podamos comprobar que eres un hombre enviado por el Señor. Porque mucha de nuestra gente relaciona prosperidad con ser bendecido. Ahora sí, las cosas buenas que nos ocurren son una bendición del Señor, pero déjame decirte que la gente más rica de este mundo es la gente más maldita. Ahora, hay hermanos que tienen sustancia económica, pero no importa, lo que importa de ese hermano es su espíritu, el fruto del espíritu. Y no va a haber distinción entre un hermano rico y un hermano pobre. No va a haber distinción entre un hermano que es elocuente, que fue educado a hablar de ciertas maneras y no menciona malas palabras, entre un hermano que salió del barrio y se expresa de una manera más cruda y poco refinada. No hay distinción en el mensaje. Están hablando lo mismo, solamente cada uno en su contexto de cómo él creció. Pero el mensaje es lo mismo. Dice, camada de víboras, ¿cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. ¿Ves?
El Señor llamó a estos grandes maestros, los respetados por el pueblo, los que tenían ropas largas, los que se sentaban en las principales mesas a comer, y todos les saludaban con respeto y les decían rabí, maestro, hombre de Dios. El Señor les está llamando camada de víboras. ¿Tú qué chingados puedes hablar de lo que es bueno y correcto si en tu corazón, si en tu espíritu está lleno de mierda? Eso es lo que el Señor estaba diciendo de todos estos que se creen ser algo y no son nada, man. ¿Qué te enseña eso? Que todo esto de juzgar por apariencia, estar enfocado, ¿por qué ese hermano tiene tatuajes? ¿O por qué tiene aretes? ¿O por qué dijo pendejo y tiene la Biblia en la mano? No, man. Ese no puede ser un hombre del Señor. Un hombre del Señor, yo creo que es ese hombre en su iglesia con miles de personas gritando como un loco, como el hermano mencionó, pareciendo que se metió una raya de cocaína, y hablando de que, hermano, vas a prosperar y en el nombre de Jesús tu negocio va a prosperar, y que en el nombre de Jesús esto y lo otro, y vendiéndote una ilusión, endulzando tu oído, quitándote esa comezón que tienes de escuchar de que todo va a ir bien, cuando lo que viene es guerra, destrucción y juicio. Simplemente haz un ejercicio de identificar el fruto de cada árbol, de cada hombre, y cuál es más apegado a lo que está escrito. El hombre que parece ser próspero y exitoso, que tiene la iglesia llena, que pareciera que su vida está resuelta, pero te habla mentiras y cosas contrarias a lo que está escrito. O el hermano que está parado en la calle, quizás con su tripié de la cámara pegado con cinta. El hermano que no tiene las mejores fachas, la mejor ropa, parado en las calles, que nadie se para a escuchar, que incluso la gente se burla, arrojan cosas, y que el mensaje, como te lo dice, es crudo y directo, sin buscar tu aprobación. Es decir, que el hermano no está ahí para hablar lo que quieres escuchar, sino lo que el Señor ha decretado que va a ocurrir. Porque aquí no estamos para ser coach de vida. Aquí no estamos para ser un centro de alcohólicos anónimos, de drogadictos y ayudarte a cómo retomar tu vida. No, man. Eso es algo que solamente el Señor puede hacer por ti. Nosotros fuimos llamados a profetizar, a dar el mensaje del Señor, a darle la advertencia de lo que viene, a tocar la trompeta de las cosas que van a ocurrir y decirte que te arrepientas y que deje tus malos caminos. Pero gente come de este fruto del Espíritu y le sabe amargo. Como estaba mencionando el hermano, no, la gente quiere comer algo dulce. La gente quiere endulzar, que le sepa rico, que le sepa bueno. Y nosotros no estamos para hacer eso. Nosotros estamos para decirte la verdad cruda, como va, man. Ahora, esto es Mateo 13:55 y dice, y se burlaban de él, de Yahushua, diciendo, no es más que el hijo del carpintero. Y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos. Conocemos a Santiago, José, Simón, Judas. Conocemos a sus hermanas que viven entre nosotros. ¿De dónde aprendió todas estas cosas? Y se sentían profundamente ofendidos
y se negaron a creer en él. Básicamente lo que ocurrió a Yahawashi es lo mismo que nos ocurre a nosotros hoy en día. Mucha gente nos puede decir, man, ¿tú qué vas a ser un profeta del Señor si yo te miré de chofer de Didi? ¿Tú qué vas a ser un profeta del Señor, un maestro, si yo te vi entregando comida en moto? Te vi de cajero en el Walmart. Yo conozco a tu madre, man. Yo conozco a tus papás, yo conozco el negocio de tu familia. Y tú me vienes a decir que traes la advertencia de Dios y me estás profetizando. Y la gente se pregunta, ¿de dónde aprendiste todas estas cosas? ¿Quién te dio este conocimiento? Y dice, y se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Básicamente es como hoy, man. Si yo hablara con mis padres, si yo le compartiera a mi hermano en la carne, a mis vecinos, a los que eran mis amigos en el mundo, a mis compañeros del trabajo, ¿sabes qué? Yahweh Shina me llamó para servirle. Y el mensaje que me dio fue lo siguiente. Y empezamos a hablar todo lo que está escrito, a hablar de la marca de Apocalipsis 13, a hablar de quién es Israel, hablarte de profecías, de las visiones que tuvo Daniel, hablarte de las visiones que vienen en un futuro. Todo lo que le hablemos para ellos no va a significar nada, porque lo único en lo que se van a enfocar es: cállate, man, tú eres el hijo de mi padre, tenemos el mismo padre. ¿Cómo chingados crees tú que eres un siervo del Señor si yo soy tu hermano y yo no tengo nada que ver con el Señor? ¿Qué te crees? Un amigo del trabajo, ¿qué chingados vas a ser tú un siervo del Señor si te he visto levantando cajas y sudando? ¿O qué te vas a creer tú un siervo del Señor, man? Sí. Mira cómo hablas, man. Naciste en este barrio, vives ahí, conozco tu casa. No, man, tú no puedes ser. Y aunque hables de esta manera y aunque no sé de dónde chingados sacaste esto que me dices, man, tú no puedes ser. Se niegan a creer en el mensaje de Yahweh Shina Habashai. ¿Por qué? Por causa de juzgar apariencias. Y dice, entonces Yahweh les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Sí, gente que no nos conoce es más propensa a juzgar por menos apariencia de lo que conoce de nosotros que a alguien que no nos conoce. O nos conoce, perdón. Y yo lo he visto en el campo que mucha gente me suele preguntar ¿de dónde eres? Me pregunta, ¿de dónde eres? Porque el mensaje es algo nuevo que jamás han escuchado. Y les termino diciendo, soy de aquí, de Mazatlán. Aquí vivo también. Pero es porque este mensaje no viene de hombre, sino que viene de los cielos, man, viene de lo celestial. Y dice, y por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. Y este tipo de mensajes, las malas palabras están prohibidas en los hijos de Dios, es un reflejo de alguien que está ofendida, que se niega a creer que el hermano es un mensajero de Yahweh Shina Habashai.
y enseña que no entiende absolutamente nada de lo que es esta verdad, porque para empezar una mujer ni siquiera debe de estar intentando corregir, especialmente a un siervo profeta del Señor, man. Y cuando la madre de Samuel, como está escrito, fue a entregar a su hijo al sacerdote, el sacerdote creyó que ella estaba borracha, porque se atrevió a hablarle sin ningún tipo de restricción, enseñándote el orden, man, de que una mujer no puede llegar simplemente a un hermano y empezar a hablar todo lo que ella quiere decir, man. Vas a pensar como, hey, ¿qué chingados te pasa, man? ¿Qué te crees? ¿Con qué autoridad o qué está pasando en tu mente para llegar nomás aquí y quererme hablar así de tú por tú como si nada? Esto es una falta de respeto. Ahora, si esta mujer es sincera, tú vas a arrepentirte y vas a reconocer tu error. Y vas a dejar de juzgar las cosas superficiales. Y vas a entender que el Señor, Él se mueve de una manera diferente. Dice, regresando aquí, camada de víboras, ¿cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Así que no importó su rango, no importó su posición, no importó dónde ellos tienen su casa, no importó cómo se expresan. El Señor dijo, pues lo que determina lo que dicen es lo que tienen en su corazón. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su corazón. Y una persona mala produce esas cosas malas del mal tesoro de su corazón. Es decir, sí, quizás el pastor tiene más riquezas que yo, el pastor Juanito, el pastor Rogelio, quizás tiene miles de congregantes. Quizás yo trago frijoles toda la semana y el pastor traga carne y banquetes con tu dinero. Sí, quizás el pastor tiene su carrazo y te habla de manera elocuente y te dice, hermano, Dios te bendiga, hermano, el Señor tiene algo para ti, te quiere bendecir. Hoy mismo, déjame te oro para que el Señor ponga luz en tu camino. Cierra los ojos, hermano, y empieza a hacer quién sabe cuántas cosas. Sí, quizás Él hace todas esas cosas y te promete un futuro brillante. Pero eso es completamente lejos de la verdad, de lo que está escrito en las Sagradas Escrituras y las profecías que el Señor tiene prescritas a ocurrir. Pero tú miras a hombres con diferentes maneras de expresarse, con diferentes maneras de apariencia, y tú juzgas eso antes de probar del fruto que sale de ese hermano. Y no importa cómo te lo diga, no importa cómo te lo exprese, es un buen tesoro, es la verdad. El hermano te está diciendo la verdad, ya sea severamente, ya sea bruscamente, toscamente. ¿Es la verdad, sí o no? Y si tú dices, oh, pues sí, ahí está, man, eso es lo que importa. No que te lo diga suavecito, intentando endulzar tu oído. La verdad es la verdad, y el Señor es un hombre severo, man, un hombre de guerra. Ahora, voy a cerrar con esto. 1 Corintios 1:27. En cambio, Yahweh eligió lo que el mundo considera ridículo
para avergonzar a los que se creen sabios. ¿Ves? Hey, mucha gente nos considera ridículos, cómo hablamos, cómo enseñamos. Y pueden ofenderse en ridículos de que pinche vato parece loco. O le puede parecer ridículo que utilicemos nuestra pura manera de ser para explicar el mensaje que el Señor nos dio. ¿Les parece ridículo de que no, el Señor no puede utilizar un hombre así para hablar su mensaje? Dice, y escogió cosas que no tienen para poder avergonzar a los poderosos. Yahweh escogió a lo despreciado por el mundo, lo que el mundo considera nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse de la presencia de Dios. Y básicamente ese es el punto. No estamos aquí para aparentar, no estamos aquí para presumir o ganar ciertos estatus y respeto de la gente. No estamos aquí para ganar su aprobación. Estamos aquí para dar el mensaje que el Señor nos dio. Y muchos de estos mensajes son de juicio, destrucción, porque el Señor está encabronado por lo que el pueblo ha hecho. Y no vamos a quebrarnos la cabeza por suavizar el enojo del Señor, como está escrito en la Biblia, para poder agradar a alguien que ni siquiera tiene buen juicio, que se ofende por lo que está escrito. Pero con eso, hermanos, espero que esto haya sido edificante. Vamos a cerrar dándole toda la honra, gloria, poder, alabanza y dominio a Yahweh, para Hashem Yahabushai, para Hashem Rakakwadash. Doble honores a los apóstoles, ancianos y obispos de la gran piedra de molino. Hasta la próxima. Shalom.